Bienvenidos amigos de Bajo el Lente con Lidia Susana. Bueno, para mí es un orgullo tener hoy a una gran artista plástico visual, a Carmen Campuzano, que nos acompaña desde la República Mexicana. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lidia, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a conversar. Carmen, platícanos de qué parte de la hermosa República Mexicana nos estás acompañando hoy. Bueno, yo estoy en Tijuana, Baja California, México, en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, pues aquí estamos. Sabemos que comenzaste desde muy joven con tu trabajo allá por los años 80. ¿Cómo fue esto que tú comenzaste a pintar? ¿Por qué fue tu inspiración? ¿Por qué escogiste esta carrera? Bueno, mira, creo que como en muchos de los casos en los que decidimos dedicarnos a determinada vocación, tiene mucho que ver la infancia que vivimos. En mi caso, pues fue determinante el que yo jugara mucho, porque mi infancia, bueno, la viví en una vecindad donde éramos muchos niños y teníamos pues un patio muy grande y pues en una libertad absoluta de eso, porque ahí jugábamos muchísimo a todo lo que te puedas imaginar, desde la traes, los encantados, los hoyitos, bueno, todo lo que se jugaba en ese tiempo, a la cuerda, pero además teníamos nosotros la bendición de que en la parte superior de ese patio había un depósito de agua que se llenaba cada cierto tiempo, porque de ahí abastecía a las colonias aledañas. Entonces los señores que cuidaban ese depósito de agua, pues a veces se iban o algo pasaba que se llenaba el depósito de agua y se derramaba. Y pues nosotros fascinados cuando eso sucedía, porque era todo un acontecimiento festivo, porque corría un río verdaderamente fabuloso de agua, y entonces nosotros corríamos, pues primero avisábamos, ¿no? Se está tirando el agua de la pila, y corríamos a ponernos un shorts, a buscar por ahí una tabla, y entonces nos deslizábamos desde la parte de arriba del cerrito en ese río, ¿no? Y era pues algo verdaderamente maravilloso para nosotros, y cuando ya mermaba el agua, pues ya todos los niños se metían a sus casas, llegaban los señores todos apurados a cerrar las llaves, y entonces se terminaba la diversión acuática. Pero yo me quedaba a que se terminaran los charcos de agua, y entonces quedaba el barro. Y ahí yo agarraba unas bolas de barro y me las llevaba a mi patio, y entonces ahí me ponía a hacer figuras de barro y las ponía a secar al sol en un lugar alto, alejado de los otros niños, para que no me las fueran a quebrar. Entonces yo tuve la fortuna de experimentar muchísimo con todos los elementos naturales con los que puede contar un niño para desarrollar esa motricidad fina y gruesa que tan importante es en la primera infancia, ¿no? El, 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 el correr, el brincar, el jugar, el leer, dibujar, crear figuras, estar atenta a lo que mi mamá hacía, porque también fui bendecida en ser la más pequeña de 4 hermanas. Entonces, mientras ellas se iban a la escuela, estaban en el preescolar,
yo pues todavía no tenía edad para estar en el preescolar y me quedaba con mi mamá. Y a mí me encantaba estar viendo lo que mi mamá hacía desde que lavaba y hacía todas las cosas. Entonces, yo combinaba todas mis travesuras y mis juegos de andar corriendo con estar observando a mi mamá. Me encantaba explorar su jardín porque mi mamá siempre fue de tener muchísimas plantas. Entonces yo me metía ahí entre los helechos y los alcatraces y hacía hoyitos para meter ahí a las catarinas y a estas cochinitas y las metía ahí en los charquitos de agua. Luego, bueno, infinidad de cosas creativas que podía yo hacer y ya, bueno, me cansaba y luego ya me ponía de panza para arriba para estar viendo las nubes, estar descubriendo figuras. Siento yo que ese privilegio de tener tanto espacio, tanto tiempo para jugar, para explorar, fue para mí la iniciación en las artes plásticas sin estar yo consciente de ello, ¿no? Y para mí eso fue determinante. Luego a una edad muy temprana, por ahí más o menos como a los 8 o 9 años, me hice de un cuaderno secreto. Porque bueno, en la vecindad todo era pues entre todos niños, el patio era comunitario, todo era comunitario y era fabuloso, pero como que en mí nació la necesidad de tener algo propio, algo más íntimo, algo que nada más yo supiera que existía. Y entonces me hice de por ahí de un cuaderno y creo que le eché mentiras a mi mamá que se me había perdido cuando ya, pues me tuvo que comprar otro, pero ese cuaderno yo lo guardé para entonces empezar ahí a dibujar y a escribir, pues todas las fantasías y todas las preocupaciones, sueños y todo lo que pueden suceder en una niña de 8, 9, 10, 11 años, ¿no? Cuando yo ya empecé a entrar en la pubertad y que yo, pues imagínate, yo crecí entre muchas mujeres, yo veía a mi mamá desde que era pequeña, pues cómo se bañaba y yo veía sus senos grandes, sus caderas y decía yo, ay, ¿cómo iré a ser yo cuando sea grande? Iré a tener ese cuerpo tan bonito como mi mamá. Y entonces el estar yo observando a mis hermanas crecer, despertaba en mí esa inquietud de cómo iré a ser yo cuando crezca. Y entonces empecé a dibujar mujeres desnudas, tratando de crear una identidad de mi propio cuerpo. ¿Cómo iría a ser yo, no? Y bueno, ese fue así como que mi primer cuaderno secreto en donde yo plasmaba esas inquietudes y ese tipo de actividades de crear siempre lo cultivé. Ya cuando entré a la escuela, pues me encantaba participar en los periódicos murales, no, en cualquier cosita que nos dejaba el profesor, que van a hacer un dibujo sobre esto. Ay, yo fascinada haciendo la tarea del dibujo, ¿no? Entonces fue algo que en mí se fue desarrollando de una manera natural, como parte de mi esencia. No estuve en ningún momento en talleres de artes, no hubo esa situación en la que yo estuviera en algún taller, pero pues se desarrolló de una manera así, ¿no? Muy natural. Siempre que entraba yo a trabajar en algún lugar, entré a trabajar en una librería y pues yo ahí fascinada, tenía la oportunidad de leer mucho y en mis ratos libres, cuando ya terminaba yo parte de mi rutina de trabajo, me ponía a dibujar. Entonces siempre he combinado la lectura, la escritura con el hacer imágenes. Y es algo que se ha ido dando de manera muy natural. Ya cuando en mi juventud, yo entré
a la Casa de la Cultura de aquí de Tijuana y me integré a un taller de artes plásticas que dirigió el maestro Carlos Castro, que en paz descanse, porque yo sentía la necesidad de pertenecer a un grupo. Aunque yo ya exponía, yo ya me desarrollaba en diferentes disciplinas, sentía yo la necesidad de estar en un grupo, de compartir, de tener ese fogueo, ¿no? Entre colegas. Y entonces entré a ese taller en donde permanecí 4 años y bueno, así fue, ¿no? Después seguí participando en exposiciones, eh, in, in, me involucré en talleres de artes plásticas para niños, empecé trabajando en casas hogar y orfelinatos, dando talleres de artes, y luego empecé a trabajar con niños de educación especial, con niños invidentes, pero siempre alternando mi proceso creativo muy personal a la par que daba talleres en diferentes espacios para niños, porque siento yo que el trabajar con niños a mí me ha enriquecido muchísimo porque me identifico impresionante cuando yo estoy trabajando con los niños en los talleres de artes plásticas, viene a mí esa infancia tan feliz y tan divertida. Y bueno, es una manera de permanecer cerca de esa niña que pues ahí está, ¿no? Está dentro de nosotros y es algo que he tratado de conservar a lo largo de los años, el seguir trabajando mi obra y estar impartiendo algún taller en algún espacio, ¿no? En diferentes situaciones en las que los niños puedan encontrarse. ¿Y por qué escogiste trabajar con niños eh, con capacidades diferentes, especiales, con niños especiales? Porque también has tenido un taller que se llama Mejor Aprender con Gimnasia Cerebral y bueno, te has dedicado mucho a estos niños especiales. ¿Por qué escogiste a estos niños? Bueno, ese taller que mencionas, no es un taller que yo haya impartido. Yo asistí a un taller que impartió Luz María Aguilar, que se llama Gimnasia Cerebral. Entonces, eh, participé yo, asistí a ese taller. Pero los talleres que yo he creado, empecé, como te comentaba, en casas hogar y orfelinatos, porque yo tenía una preocupación sobre los niños que se encuentran en una situación vulnerable. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con los niños en situación de calle? ¿De qué manera podría yo, pues, hacer algo, contribuir en algo para que esa situación sea un poco más llevadera? Y en una ocasión yo ya estaba por terminar mi taller en la Casa de la Cultura como estudiante y me asaltaba a menudo esa preocupación. Y en una ocasión me dio, en una noche de insomnio, en que dije, no, o sea, no me podía dormir de estar pensando en eso, me levanto y empiezo a diseñar un proyecto para trabajar en casas, hogar y orfelinatos que se llama Color en tu Corazón, que se llamó. Y entonces termino de hacer mi proyecto, me pongo a trabajar así en la noche madrugada, termino de hacerlo y me voy en la mañana, desayuno, me baño y me voy a ver algunas casas hogar para ofrecer este proyecto. Y en la tercer casa hogar a la que yo fui a presentar mi proyecto, la directora se entusiasmó mucho y pues aceptó que empezara yo a trabajar con los niños. Bueno, para mí fue una experiencia inolvidable porque era la primera vez que yo trabajaba con niños y yo tenía esa reserva de, bueno,
va a funcionar mi trabajo con los niños, porque pues yo nunca había impartido algún taller a niños. Y entonces, pues mi sorpresa fue que hicimos clic en el primer momento. Yo propuse ir un día a la semana. Yo iba a estar como voluntaria porque, bueno, si yo me estaba iniciando, no me parecía como justo cobrar, porque decía yo, bueno, yo apenas voy a empezar, yo tengo que ver si esto funciona. Y entonces hago clic con estos chicos y empezamos a trabajar con niños desde 3 años hasta 17 años, porque había hermanitos. En las casas hogar, pues suele haber a veces familias completas de hermanitos. Y entonces empecé asistiendo una vez a la semana, después 2 veces, y bueno, era tanta la euforia de trabajar juntos que llegué a ir 3 veces a la semana. Y empezamos a producir muchísimo, yo súper emocionada, y me di cuenta que en realidad esa necesidad y esa urgencia mía de colaborar en algo para que estos niños en una situación vulnerable fuera más llevadera, yo descubrí que los niños estaban enriqueciéndome a mí. Yo estaba recibiendo de ellos, estaba recibiendo esa lección de vida, esa fortaleza, esa resiliencia que tienen los niños de mostrarse con esa actitud fuerte, optimista, de no importa lo que está pasando. Nosotros nos olvidábamos durante 3, a veces 4 horas de todas esas situaciones tristes y nos enfrascábamos a crear. Y ahí éramos felices. Y entonces se acababa el taller y me iba yo a mi casa feliz, rica de experiencia, rica de emociones, de amor, de ternura, de tantas cosas que le dan a uno estos niños, ¿no? Después de eso, yo ya ahí duré 10 años trabajando, pero cuando estaba más o menos como a la mitad de ese periodo, como a los 5 años, en una noche que estaba yo trabajando con barro, estaba yo con los ojos cerrados y entonces pensé, ¿qué sentirán los niños invidentes al trabajar con barro? Porque también haces artes plásticas para niños con sordera. Sí, bueno, en el centro de atención múltiple que suele haber niños pues con diferentes tipos de discapacidades. Y entonces cuando pienso yo, me asalta esa pregunta de qué sentirán los niños invidentes al trabajar con barro. Dije, pues voy a dar un taller para niños invidentes, para tener esa experiencia de convivir con ellos y vivir su proceso creativo. Y entonces elaboro un proyecto y lo presento al Instituto de Cultura de Baja California y lo lee la persona que estaba en ese momento, Ava Ordorica, como representante, y me dice, Carmen, ¿cuándo quieres empezar? Era un lunes cuando fui yo y le dije, pues el sábado. El sábado vamos a dar el taller de 10 a 2 de la tarde. Adelante, me dijo. Y entonces empiezo a visitar a las familias de los niños que eran estudiantes en la sala Braille. Voy y visito al maestro Luis Molina y le platico del proyecto, le pido que por favor me dé algunas direcciones para yo platicarles del proyecto a los papás y que se entusiasmen. Visito como unas 15 familias, les platico del proyecto. El taller iba a ser completamente gratuito, incluyendo material para los papás. La institución se iba a encargar de pagarme a mí mis honorarios, pero yo siempre he pedido que los talleres sean gratuitos para las familias. Y entonces, de las 15 familias que yo visito, llegan 3 niños. Y con esos niños empiezo. Y así arrancamos. Luego ya se fueron incorporando más. Hicimos infinidad de cosas. Fueron 4 años en donde hicimos murales, exposiciones, participaron los niños en concurso.
una cosa me ha ido llevando a la otra. Cuando yo estaba presentando el manual de artes plásticas para niños invidentes en una casa de la cultura, dentro del auditorio estaba una niña en silla de ruedas. Y entonces levanta la mano y me dice, bueno, Carmen, ¿y por qué nada más trabajas con niños invidentes? ¿Por qué no trabajas con niños como yo? Porque yo sé que tengo una discapacidad, pero tengo muchas capacidades. Entonces le dije, pues dice lo cierto. Cuando llegue a Tijuana voy a proponer un taller en el Centro de Atención Múltiple, que era pues esa donde después me abocó a dar un taller que se llamó Brinca la rayita y todos somos diferentes, ¿no? Porque tú sabes que a lo largo de los años se le ha dado diferentes nombres a los niños que tienen alguna discapacidad. Primero que si eran niños especiales, niños diferentes, niños con capacidades diferentes, niños con, bueno, infinidad de denominaciones. Pero al final de cuentas en lo que yo caigo es que todos somos diferentes. Todos somos diferentes y todos estamos expuestos a padecer una discapacidad. De hecho, todos tenemos alguna discapacidad porque no somos capaces de hacer alguna actividad, y así vamos funcionando por la vida, ¿no? Entonces, el que se etiquete de pronto a un niño por su discapacidad, pues es algo como, suena hasta ilógico, porque no vamos por ahí por la vida todos, ¿verdad? Con nuestra etiqueta colgada, diciendo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, ¿verdad? ¿Y por qué a los niños que tienen una discapacidad se le etiqueta? Entonces, por eso surge ese taller que se llama Todos somos diferentes y brinca la rayita, porque de eso se trata, ¿no? De brincar la rayita, de no quedarse ahí en donde te limita la sociedad, ¿no? Y bueno, ahí trabajo engranando los talleres, ¿no? Luego ya termino un taller, empiezo con otro y así todo ha sido circunstancial. De pronto a mí me nace la idea, tengo la intuición de hacer algo y lo hago. Y así se van dando las circunstancias. Di un taller también para niños Tú le ayudas a los niños a su desarrollo de la capacidad creativa del niño. Yo facilito el espacio y los medios para que los niños vivan con libertad su gozo creativo. Porque eso es lo que hacemos en realidad las personas que nos dedicamos a trabajar con niños, porque los niños son creadores natos. Los niños nacen con la capacidad de crear, de imaginar. Lo que pasa es que en el transcurso de su desarrollo, a veces se va obstruyendo esa capacidad, esa espontaneidad, a veces se corta, porque en muchas ocasiones es tanta el juicio que se expresa para el trabajo de un niño, en donde no, quítale ahí, bórrale ahí, está mal, no lo hiciste mal, vuélvelo a hacer porque así no es, mira, fíjate que el árbol es verde, el tronco es café, el cielo es azul. Entonces hay tanta dirección y tanta preocupación porque el niño copie la realidad que entonces le cortamos esa libertad y esa confianza que el niño debería de tener de manera natural. Así es. Y hablando de árboles, cuéntanos sobre la escultura El niño árbol. La escultura El niño árbol es una escultura de gran formato que mide 4 metros con 70 centímetros por 2 de circunferencia en su base, y su base es de metal
el tronco es de madera, de 6 tipos de madera, de diferentes tonos, sus matices, y de las ramas, que son también pues de la misma madera que el tronco, cuelgan unos vitrales en forma de niños, como si fueran racimos. Esta escultura está en la Fundación Castro Limón, en el Centro Oncológico Pediátrico, y surge a raíz de que la directora que en ese tiempo estaba, que se llama Edith Pérez Velázquez, me contactó para que diera un taller para las familias y los niños que padecen cáncer. Entonces me dijo, Carmen, pues queremos que nos des un taller para las familias y los niños. Entonces yo entro y veo que en el lobby hay un espacio vacío, circular, y está reafirmado, remarcado ese círculo con unos sillones naranja. Entonces yo entro y veo ese espacio vacío y yo inmediatamente me paré al centro, extendí mis brazos y dije, aquí debe haber un árbol. Y entonces cuando estuve yo platicando con la directora sobre el taller, no, pues sí lo doy y todo, sí, ya nos pusimos de acuerdo. Le dije, oye, yo quiero hacer una escultura en ese espacio del lobby que está ahí. Me dijo, pues haz tu proyecto y mándalo aquí a la fundación. Pues en cuanto terminé de hablar con Edith, me fui a mi casa, yo iba manejando y te juro que yo iba visualizando el árbol. Y al mismo tiempo iba pensando en una historia, así como un pequeñito cuento en donde habla del origen de ese árbol, de cómo todo. Llego a mi casa y me pongo a hacer el proyecto, hago el boceto del árbol y en la noche ya se lo estoy mandando a Edith porque yo soy así como súper, me emociono y me concentro y ya quiero que ese proyecto salga. Entonces se lo mando a Edith y me dice, pues lo voy a meter al patronato para que lo revisen. Como a la semana me mandó un correo avisándome que lo habían aceptado. Y es así como surge este niño árbol que pues cuenta la historia de que el árbol en un inicio era de metal y sus colores grises y frío, el material, pues hacía semejanza a la enfermedad del cáncer. Pero conforme ese árbol fue pasando el tiempo, empezó a mutar y su material frío y gris se fue convirtiendo en madera de tonos cálidos que desembocó en ramas de donde colgaban niños de cristal que al moverse con el viento chocaban y producían risas y se daban la mano. Y entonces ese movimiento de cristal y de risas es la esperanza que despiertan esos niños sobre la enfermedad que padecen, ¿no? Y todas esas ramas que sostienen ese racimos de niños, somos la sociedad, somos nosotros, que como sociedad estamos participando en fortalecer ese desarrollo de los niños, que independientemente de la situación en la que se encuentren, deben de vivir una vida lo más parecido a la felicidad que debemos de gozar todos. Esa es la historia del niño árbol. También hay una beca del silencio, los niños hablan con sus muertos. Silencio, los niños hablan con sus muertos. Fue una exposición que año con año realizamos en los talleres Color en tu Corazón en las casas hogar y orfelinatos. Cada año, el Día de Muertos, exponíamos nosotros en el Centro Cultural Tijuana, en el pasillo que ahorita está dedicado
dedicado al pasillo de la fotografía. Antes ese pasillo era dedicado para que los niños se expusieran. Entonces, ahí iba yo con mis niños de las casas hogar y exponíamos en ese pasillo grande calaveras de gran formato en diferentes materiales. Cada año escogíamos un material y entonces exponíamos. Trabajamos papel maché, yute, satín, vidrio, piedra, todo lo que te puedas imaginar en gran formato. Entonces, hubo un año en el que yo pude meter el proyecto en PACMIC, que te dan una beca para que realices determinada actividad. En este caso, pues fue la exposición. Y se hizo la exposición con esa beca PACMIC para ser expuesta allí en el Secut. Pues los 10 años que estuve yo trabajando en las casas hogar, se llevó a cabo esta exposición, Silencio, los niños hablan con sus muertos. Y también hiciste un cuento que se llama Mascotas Fantásticas, ilustrado con trabajos de los talleres Color en tu Corazón. Sí, Mascotas Fantásticas en Peligro de Extinción es el cierre de mi ciclo en las casas hogar. Es un cuento que está ilustrado con los trabajos que los niños realizaron en papel maché y en acrílico sobre cartón. Cuando yo los llevé al Secut a ver la exposición de alebrijes de la familia Linares, los niños quedaron impresionados al ver estas figuras fantásticas. Entonces me dijeron, Carmen, nosotros queremos hacer figuras como esas. Pues llegando al taller, órale, a repartir materiales, van a hacer su proyecto. Lo único que yo les pido siempre a los niños es que no copien. Y entonces los niños empezaron a crear maravillas. Yo estaba, bueno, siempre me he fascinado cuando veo a los niños trabajar. Cuando yo vi que estaban haciendo eso, les dije, ¿saben qué? Esto no se va a quedar en un simple ejercicio, vamos a hacer una exposición. Y entonces hicimos los animales en gran formato, y algunos acrílicos de 2 metros, acrílicos sobre cartón, y las mascotas fantásticas en papel maché, pues de diferentes tamaños, algunos de 30 centímetros, otros un poquito más grandes. Y entonces, cuando yo estaba viendo todas estas maravillas en el proceso y que yo ya sabía que ya iba a terminar mi ciclo, entonces escribí este cuento que habla de estas criaturas fantásticas, su relación con los niños y qué pasaría si los niños de pronto olvidaran ser creativos. Y así surge el cuento, se expone esta magnífica obra en el Secut, en la Casa de la Cultura, en el Museo del Niño de San Diego, y bueno, termina con la publicación del cuento que también se llevó a cabo con otra beca PACMIC para hacer su edición. Se hizo una edición muy pequeña de 100 ejemplares de lujo, tamaño carta. Se distribuyó en las diferentes instituciones y después, a los 2 años, la directora del Secut en ese entonces, Teresa Vicencio, hace una segunda edición, ya con un tiraje mayor y en una presentación más económica. Bueno, y sabemos también que te llevaste el premio cultural al mejor proyecto infantil con Toco, Siento, Vivo, Creo. Sí, muy agradecida de esta distinción. En IMAC, por ahí en el 97, 98, 99, bueno, en esa década, el IMAC, que en ese tiempo estaba como director Leobardo Sarabia y como subdirectora del IMAC, Ava Ordorica, crearon estos premios muy atinados que se llamaba Premio Cultura y entonces daban ahí algún reconocimiento. Se dio en 2 ocasiones el premio al mejor proyecto infantil y
al manual de artes plásticas para niños invidentes. Para mí lo más importante de una obra es el proceso creativo, el gozo, el camino que te lleva a culminar en un producto. Pero creo que también es muy importante que lo que terminas lo expongas. Entonces yo busco siempre que mis talleres culminen en una exposición. Entonces, en todos los talleres que yo he impartido, que han sido bastantes, siempre hay una exposición. En la Casa de la Cultura, o en el Museo del Trompo, en el Secut, en el ICBC, en muchas instituciones. Es parte del proceso creativo del niño que vea su obra expuesta, que la comparta con la comunidad, porque aunque respeto mucho el que, bueno, los papás ponen las obras de los niños ahí en el refrigerador o pegadito por ahí en el escritorio, porque el niño es importante que vea que se le reconoce el esfuerzo. Pero si el niño ya estuvo trabajando de manera constante en un taller, lo mínimo que se puede hacer es que se exponga en un museo esa obra. Y es algo que sucede siempre, invariablemente, en mis talleres. Que rinde tributo a la silueta femenina a través de 15 fotografías que reflejan el paso de los años y las cicatrices que la vida ha marcado el cuerpo. Cuerpo lunario es una exploración lúdica a través del lente, de la ventana circular que me permite observar más allá del cuerpo. Historias contadas por la piel y el gesto. El cuerpo es un laboratorio, alquimia, santuario, que se hermana con las fases de la luna. Y esta inquietud surge como una necesidad de visibilizar el cuerpo maduro de la mujer. ¿Piensas que el cuerpo cuenta la historia de la persona? De cada mujer. Entonces, un cuerpo maduro, independientemente de que haya sido madre o no haya sido madre, el cuerpo maduro de una mujer te va a hablar de todo lo que ha vivido y quita el estigma de que la belleza nada más existe cuando se es joven o se tiene un cuerpo perfecto que la sociedad se ha encargado de encajonar, ¿no? O sea, porque conforme vivimos los diferentes, en los diferentes siglos, la historia, pues antes se usaban las mujeres voluptuosas, como Rubens, ¿no? Que eran mujeres voluptuosas. Después empezaron a hacer otro tipo de mujeres. Ahorita, poquito antes de estos años, pues eran mujeres súper delgadísimas, en donde a las modelos se les somete a dietas criminales, ¿no? Entonces, pues las mujeres todas quieren estar delgadas, inmaculadas, ¿verdad? En la piel, para ser bellas, para ser merecedoras de recibir ese elogio de la belleza. Y bueno, cuerpo lunario, visibiliza a la mujer madura y enaltece esa belleza natural del cuerpo que te cuenta una historia a través que pudiera ser de alguna estría, de una cicatriz, de muchos signos que tenemos en nuestro cuerpo. Y fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, porque cada mujer vivió su propio proceso, algunas solucionaron algunas situaciones que tenían, y verdaderamente fue un proceso gozoso.
en donde hubo de todas las reacciones en el público, desde gente que la rechazó porque se estaba exponiendo de esa manera a la mujer, hasta gente que me decía, Carmen, yo quiero ser una modelo de esas. Me llamó mucho la atención la reacción de los hombres, muy respetuosa, muy interesante, con mucho diálogo de lo que veían. Y bueno, ha sido una exposición que también fue seleccionada en el Centro de la Imagen para participar en la colectiva internacional de mujeres. Y entonces se presentó la obra allí en mi taller de la 20, aquí en Tijuana, y aproveché para crear yo un ciclo de lecturas en donde invitaba a diferentes escritoras para que hablaran sobre el cuerpo. Y entonces se invitó también a un grupo de hombres para que hablaran sobre el cuerpo de la mujer. Y fue una experiencia maravillosa ver la respuesta y la convivencia que se dio en estos encuentros de literatura. ¿Y qué opinas sobre las cirugías plásticas en los cuerpos? Pues siento que yo no tengo derecho a opinar sobre lo que otra persona haga con su cuerpo. Cada persona tiene sus propias necesidades, pero creo yo que en muchos de los casos, no puedo generalizar, pero en muchos de los casos esas cirugías plásticas podrían ser innecesarias. Porque a veces tú ves, sobre todo pues cuando son personas públicas, ¿no? Que tú las estás viendo porque todo mundo las vemos y que tú ves que son mujeres verdaderamente hermosas y se someten a cirugías y a veces arruinan su apariencia, se dañan. Entonces me parece pues algo peligroso, innecesario. Y siempre te has enfocado mucho en el cuerpo de la mujer. También tienes tu obra Sexto Sentido, que lo has llevado a cabo en 7 viñetas. Y nos gustaría que nos platicaras qué es una viñeta y qué significa para ti esta gran obra de Sexto Sentido. Sexto Sentido es una serie de dibujos. Una viñeta es un dibujo que se hace de manera muy sencilla para expresar algo. Estas viñetas surgen en 1992, cuando yo trabajaba en la biblioteca del Colegio de la Frontera Norte y leía el suplemento Mujeres Entre Líneas del desaparecido Diario 29. Cada semana había este suplemento Mujeres Entre Líneas que estaba coordinado en ese tiempo por Gabriela Posada del Real y Soraya Vázquez. Entonces yo observaba que cuando daba vuelta en cada página había una viñetita al calce de la página con una frase que hablaba sobre la mujer. Y me llamaba la atención, se me hacía interesante esa propuesta, pero también me llamaba la atención que eran dibujos recortados de algún lugar. Entonces, pensé yo, si estos dibujitos en lugar de ser recortados de cualquier lugar, se hicieran especialmente para esta página, se miraría muy padre. Entonces hablé yo con una de las coordinadoras, con Gabriela Posada del Real, y le dije, oye, Gaby, ¿no te gustaría que te hiciera unas viñetitas semanalmente para que las publiques en tu semanario? Y me dijo, órale, hazlas. ¿Cuántas ocupas? 7 cada semana. El tema, pues la mujer, pero trabajado de manera libre. Entonces me aboqué yo a hacer 7 viñetas semanalmente, entregárselas y ellas colocaban la frase que consideraban era oportuna para la imagen. Y así estuve participando yo durante 2 meses y medio en ese periódico, en ese suplemento,
Mujeres Entre Líneas, termina mi participación. Ay, además me pagaban, ¿eh? Quiero hacer mención. Qué Y rico. sí, y bien, entonces me sentía yo muy contenta. Termino yo mi participación con estas viñetas, pero yo continúo haciendo mis viñetas ya de manera como algo natural y necesario dentro de mi expresión creativa. Ahorita, pues yo continúo haciendo viñetas de mi serie Sexto Sentido, no sé cuántas tendré, más de 100, y 2 años después de que yo empecé con estas viñetas de Sexto Sentido, decido hacer una selección de 15 viñetas para trabajarlas en un formato mediano, trabajar un poco más la textura y exponerlas en la Galería El Puente en ese tiempo de José Pastor, en el 94. Y así empiezo yo a seleccionar algunas viñetas y de pronto hacerlas en grande y exponerlas. Y ha continuado esta serie de Sexto Sentido porque es una manera como yo veo a la mujer. Si tú puedes y tienes oportunidad de ver ahí esas viñetas que puse yo como ejemplo, que son pocas, tú te vas a dar cuenta que son mujeres que pueden expresarte alegría, sensualidad, miedo, enojo, o sea, infinidad de sentimientos y emociones como somos las mujeres. Esas viñetas representan a la mujer en sus diferentes etapas. Entonces, han estado también participando, colaborando en algún cartel para determinada campaña, se han impreso en camisetas, se han impreso en libretas, en diferentes circunstancias. De pronto me piden una viñeta para que colabore con algo y con muchísimo gusto la comparto. Han ilustrado poemarios, así porque es como una mujer que anda del tingo al tango participando y haciendo. Esos son mis mujeres Sexto Sentido. En realidad es mi alter ego, ¿no? Porque todos los artistas o la mayoría de los artistas nos expresamos a través de nuestros personajes. Entonces, a través de las viñetas Sexto Sentido, yo me permito expresarme. Y es eso, ¿no? Es y en diferentes materiales, porque de pronto ya no nada más es la viñeta con la tinta, sino de pronto la embarro con pasteles de colores, en telas, en carbón, las hago con alambre como un móvil, infinidad de materiales que están expresando lo que es una mujer, porque una mujer es muchas cosas. Y hablando de mujer, le hiciste un honor a tu madre elaborando sucume, un sucume que lleva fragmentos que pertenecieron a tu madre. Así es. Es este libro que se llama el alma. Y que es un corazón dedicado a mi madre. Este corazón está hecho con fragmentos de tela de ropa que le perteneció a mi mamá, con estambres e hilazas que fueron parte de su herencia. Y este corazón participa en un evento internacional que se llama Patchwork, la manta de curación en contra de la violencia, pieza por pieza, país por país. Cuando yo escuché esta frase, te juro que me quedé impresionada de la fuerza que tiene, de cómo te envuelve y te arrastra a sentir. Entonces yo dije, tengo que participar
en esta convocatoria que se trataba de hacer una manta de 70 por 70 centímetros para unirse con otras mantas de mujeres de diferentes países y crear una manta gigantesca que viajara por todo el mundo haciendo este ritual de sanación en contra de la violencia. Entonces, decido yo hacer un corazón porque mi mamá, cuando era niña, fue víctima de violencia familiar. Entonces, hago este corazón a manera de sanación de mi madre y mío propio también, porque al empezar yo a hacer este corazón, entablé un diálogo con mi madre. Y me sentí completamente acompañada y empecé a surcir, a contraponer las telas. Cuando ya lo termino, entonces yo ya no me quiero deshacer de este corazón que me encantó. En ese tiempo, a finales del 19 y a principios del 2020, yo estaba editando este libro, Hilvanar el Alba, que contiene textos de cuando mis papás todavía vivían, cuando estaban en el proceso de su despedida y cuando ya habían partido. Entonces yo estoy editando el libro y estoy bordando el corazón. Cuando ya termino el corazón, lo veo y dije, no, no me voy a deshacer de ese corazón. ¿Cómo si me quedó tan bonito? Entonces decido tenerlo ahí un tiempo, observándolo mientras yo continúo editando el libro. Y entonces ya, cuando estoy lista para soltar, lo mando a Ciudad de México y decido que la portada de Hilvanar el Alba va a ser el corazón. Y es así como este corazón lleva la manta que yo mando a Ciudad de México, lleva este poema que, si me permites, voy a leerlo. Claro que sí, con gusto, va a ser un honor. Que se llama Súrceme. En el jardín de las presencias yo te coloco, madre. Con profundas raíces sembrada tu ternura tengo. Si con tu mirar sereno envolvías mi ser cuando de niña. Ah, madre, en el cajón de mis recuerdos tus tejidos cantan y platican. Se destejen en anhelos y esperanzas, en nostalgias cubiertas con tus telas. Súrceme el corazón con tus bordados, madre, cuando la tristeza me alcance con su filo. Ese poema acompaña el corazón en la manta que se fue a Ciudad de México y bueno, es parte del cuerpo que forma este libro, que es un homenaje a mis padres y que describo yo también como un continente de recuerdos, de sentimientos y emociones entramados que amalgaman fragmentos de vida al lado de mis padres, pero también de la diosa inconmensurable que se va gestando conforme seres entrañables inician un viaje sin retorno. La memoria será, pues, el ancla que nos una. Los textos fueron tejidos con diferentes nudos y cadenas, terminados algunos en filigrana, otros con surcido y remachado de doble nudo, urdiendo en el inconsciente la nebulosa creativa a 6 manos. Hacedores de mágicos espacios, mis padres impregnaron en mí olores y texturas, sonidos, formas, miradas y gestos que conforman la herencia de amor y gratitud que me acompaña. ¿Qué te llevó a hacer poemarios? Bueno, como parte de mi proceso creativo y mi necesidad de expresarme, pues es a través de la poesía. Entonces, bueno, si yo ya tengo ahí textos que por mucho tiempo permanecieron
como parte de mis cuadernos. Algunos habían sido publicados en algún periódico, en alguna revista, alguno en alguna antología, otros al lado de mi obra plástica, pero no fue hasta el 2018 que yo decido publicar mi primer poemario, que es este. Un ojo ve, el otro siente. Es una selección de poemas de amor que publico en el 2018, de poemas de décadas que estaban ahí en cuadernos, porque mi hija me preguntó más o menos como ahí, como en el 16, 17, oye mamá, ¿por qué nunca me has mostrado tus textos de amor? Le dije, ¿quieres que te lea mis poemas de amor? Sí, mamá. Entonces empiezo a buscar yo en mis cuadernos y le empiezo a leer todas las tardes. Y así empezamos a leer y léeme otro y así, ¿no? Y entonces ya teníamos pues un rato leyendo poemas en las tardes cuando me dice mi hija, que es una joven ya, mamá, ¿por qué no los publicas? Y le dije, tienes razón, voy a hacer una selección para hacer una publicación. Y empiezo a hacer yo mi selección, a hacer la edición, porque pues no tenía dinero yo para pagarle a una editorial. Y entonces empiezo a hacer mi propia edición y mi diseño. Ajá. Y es así como se publica en el 2018. En este año 21 publico Haiku Sexto Sentido, que está integrado con haikus de Estela Alicia López Hidalgo, mejor conocida como Esalí, que fue una escritora que vivió muchos años aquí en Tijuana y que conocí fortuitamente en el ICBC. Yo a ella la conocía su obra, pero ella pues a mí no me conocía porque no era yo una figura pública. Y entonces me la encuentro en el ICBC y me presento con ella, le digo, oye, pues me gusta tu obra, soy fulana de tal. Y en ese momento ella traía una fotocopia de uno de sus libros que se llama Laberinto sin retorno. Y yo traía casualmente un folder con fotocopias de mis viñetas Sexto Sentido. Fíjate qué coincidencia. Entonces empezamos a platicar, nos abrazamos, charlamos un momento y entonces ella me dice, Carmen, te voy a regalar esta fotocopia de mi libro Laberinto sin retorno. Y entonces le digo, pues yo te voy a regalar estas fotocopias de mi viñeta Sexto Sentido. Nos despedimos y ya no nos volvimos a ver en un buen rato. Después me la vuelvo a encontrar allí mismo en el ICBC, como a los 3, 5 meses, no sé. Y me dice, Carmen, escribí unos haikus para tus viñetas. Y me lo regala. En ese tiempo te estoy hablando de los finales de los 90. Yo ni por aquí me pasaba que yo fuera a decidir o a sentir la necesidad de publicar obra literaria. Entonces, pues se lo agradecí, lo guardé como un tesoro, como un regalo maravilloso y lo guardé. Pero ahora en el tiempo de la pandemia que se puso uno a esculcar cosas, ¿no? Y que sacó uno cosas y todo, que me voy encontrando los haikus de Salí y entonces decido publicarlo. Y este librito está conformado por los haikus de Salí con mis viñetas. Hermoso, y es así, qué interesante. También es un libro que está diseñado por mí y editado. Mi sello editorial se llama El Cuaderno Secreto, porque yo le tengo mucho cariño a ese primer cuaderno secreto que tuve de niña y que afianzó en mí las raíces de expresarme a través de la imagen y la palabra. Por eso se llama El Cuaderno Secreto y es un sello personal. No hago yo ediciones a personas, a otras personas, pero bueno, es un esfuerzo que sale de mis propios recursos y que creo que merece que se haga mención de ese cuaderno secreto que es la editorial.
Carmen, ¿y cuáles son tus siguientes proyectos? Bueno, ahorita estoy editando unos textos que estuve escribiendo, he estado escribiendo durante la pandemia y que se llama Atisbos desde mi balcón. Y son pequeños textos que espero que salgan a la luz antes de que termine este año. Igual bajo mi sello El Cuaderno Secreto. Bueno, eres una artista creativa que realmente expresa sus emociones en todas sus obras. Estos son mis padres. Aquí está mi papá cuando llegó a Tijuana. Mi papá era carpintero de oficio y le llamaban el maestro Caoba. Perdón que te interrumpiera, nada más quería mostrar el cuerpo del libro que está integrado por fragmentos de tejidos y bordados de mi madre. Y bueno, con los textos que están dirigidos a los dos. Y cada uno tiene un texto. Aquí está mi madre. Mi madre nos hacía ropa con la técnica de patchwork, que es el entramado con lo que está hecho el corazón. Porque mi madre, bueno, siempre nos cosió la ropa y cuando a veces alguien nos regalaba ropa y ella no la podía ajustar a nuestra medida, la cortaba y entonces hacía colchas, manteles, tapetes, lo que se le ocurriera. Mi mamá siempre fue una mujer muy creativa que sobrevivió y nos sacó adelante igual que mi padre con los medios que tenía a su alcance. Entonces yo aprendí de los dos muchísimo con el ejemplo, porque mi madre como ama de casa 100% creativa, que cosía, bordaba, le encantaban sus jardín, todo. Era una mujer muy amorosa que ayudaba a la gente. Con lo que ella tenía, poquito ella ayudaba. Entonces, y mi padre tenía un taller de carpintería al que íbamos nosotros a ayudarle. Tengo un texto que se llama Tus grandes manos, ya apareces tú, Padre mío, con tus grandes manos aromadas a madera, instalado en tu mágico taller al que visitábamos con emoción y alegría como si fuese día de fiesta. Y sí que lo era. Mi madre preparaba burritos de papa con chorizo o de frijoles con queso y ataviados con nuestro mejor atuendo de domingo, toda la familia tomábamos el autobús que nos llevaba al fraccionamiento Los Álamos. Llegábamos con bríos para ayudar a limpiar tu espacio. Recuerdo una pared inmensa en donde colocabas ordenadamente tus herramientas de trabajo. Las escuadras de la más grande a la más pequeña, desarmadores, pinzas y martillos, brocas, cepillos y serruchos. Yo observaba con embeleso esa pared que era un collage de formas y texturas, provocando en mi corazón un golpeteo de tambor que me llenaba de orgullo por estar allí. Barríamos el aserrín, recogíamos las virutas y pedacería de madera que yo me llevaba a casa como un tesoro. Tú nos observabas serio y callado, como eras siempre. Arremangabas tu impecable camisa blanca y te colocabas un mandil de mezclilla. Cambiabas tus zapatos negros y brillantes que tú mismo boleabas todos los días por unos cafés y gastados que tenías para el trabajo. Entonces, tomabas la escoba y un bote con agua para humedecer el aserrín, mientras nos indicabas cómo hiciéramos para no levantar polvo y tener cuidado con los clavos. Tu cabello negro y liso, perfectamente peinado con brillantina Jockey Club, se revelaba de pronto ante tus movimientos.
Un delgado mechón caía sobre tu frente mientras yo te observaba con admiración. Me parecías el papá más guapo del mundo. Tus grandes manos podían cepillar con precisión y fuerza los pesados tablones, lijar con delicadeza el triple y caoba o tomar el martillo para golpear los clavos que a mí me parecían gigantes. Sí, tus manos que amorosas preparaban desayuno o llenaban bolsas de papel estraza con cacahuates, nueces y almendras para regalarnos en Navidades. Escribía nuestros nombres en grandes letras con esa pluma elegante que tenías y que giraba su punta para usarla y volvías a girar para colocarla de nuevo con cuidado en la bolsa de tu saco, dejando ver apenas una delgada línea de metal dorado que la sujetaba. Tus grandes manos, Padre, que me encantaba oler cuando llegabas a casa, porque aún traías briznas de aserrín en ellas. Y así, memorable tu imagen y tu mágico olor a madera permanecen en mí. Tus ¡Ay, qué grandes manos hermoso! de hilvanar el alba. Hermoso, hermoso libro dedicado a tus padres que han dejado una gran huella en tu corazón y en tu mente. Carmen, pues vamos a estar muy al pendiente de tu siguiente obra literaria que vas a sacar muy pronto. Te deseamos éxitos. Ha sido un honor tenerte en este programa. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que todos nuestros amigos de Bajo el Lente te sigamos, podamos ver esa obra hermosa que tienes en todas tus redes sociales? Muchas gracias, Lidia. Para mí ha sido un honor y un privilegio estar conversando contigo. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues yo no tengo muchas redes sociales, únicamente estoy en Face como Carmen Campuzano. Ahí aparece mi obra pública. Ahí mismo en mi perfil aparece un enlace en AICOA, que es el Archivo Internacional de Objetos de Arte. Si ustedes le dan clic ahí a ese enlace que aparece en mi perfil, van a ver parte de mi obra. Y bueno, es la manera como pueden contactarme. Tengo mi correo que también aparece allí en mi perfil y que es público, trazarenarena con Z, trazarenarena@gmail.com. A través de ese correo se pueden contactar conmigo por si les interesa algunas de mis publicaciones. He mandado ya paquetes de libros a Miami. Créanme que descubrí que sale muy económico cuando envía uno libros a Miami. Más barato que un paquete. Es un regalo. ¿Qué es para ti? ¿Qué te deja de experiencia todo esto que he realizado a través de tu vida, eh, de los años, de tus experiencias con los niños? ¿Qué es lo que te deja para ti? Pues siento una gratitud enorme, Lidia, de haber tenido esa oportunidad eh, de compartir el proceso creativo, porque el proceso creativo compartido en los talleres es una experiencia única, es un estado de catarsis la que se vive en un espacio en donde los niños o los adultos estamos creando. Me considero afortunada, me siento muy agradecida, infinitamente agradecida con mis padres, antes que nada, por haber sembrado en mí esa capacidad de crear
con lo que yo tenía en mano, porque no necesita uno esperarse a tener todos los recursos del mundo para llevar a cabo algo que quieras crear. Yo cuando era niña, pues no tenían mis papás dinero para comprarme juguetes y yo hacía mis juguetes. De por sí ya en esa época uno corría y saltaba y brincaba y hacía muchísimas cosas que no le requerías de tener las montañas de juguetes, cuando en realidad hacemos lo que nos gusta. Eso es, en realidad. Sí, 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 es cierto. Hacer lo que nos gusta. Yo creo que es la satisfacción más grande que un ser humano puede hacer. Hacer lo Sí, que nos gusta, trabajar en lo que nos gusta. Y cuando trabajamos en lo que nos gusta, eso no es trabajo, sino diversión. así es. Carmen, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el programa con un espíritu creativo. Eres súper intensa, donde plasmas tus emociones en cada una de tus obras. Como ese corazón que le has dedicado a tu mamá, así has puesto el corazón en cada una de tus obras, en cada uno de esos niños que les has enseñado, ¿no? Con las artes plásticas, a mover sus sentidos. Me encanta, de verdad, es un honor como mexicana. Felicidades y que viva México, y que estamos en este mes de la independencia y hasta Tijuana. Te mandamos un abrazo, te agradecemos tu tiempo, tu espacio por haber estado aquí en Bajo el Lente con Lidia Susana. Muchas gracias, Carmen. Abrazo, Lidia, y te agradezco y los abrazo a todos. Gracias por habernos permitido conocer, no un poco, mucho de tus obras. Y te vamos a seguir en tus redes sociales, amigos. Carmen Campuzano en Facebook. Y no se olviden de visitar y darle un clic a ese link para que vean su hermosa obra, que yo ya la vi y quedé de verdad enamorada de todo eso. Y bueno, muy pronto voy a adquirir esos libros porque quiero leerlos, no me los quiero perder, Carmen. Muchas gracias.